2 años como dirigente deportivo, entre otros lugares en esa casa, la AUF que veíamos recién, Sebastián Bauzá ingresó al ruedo político y hoy lo recibimos en Informe Capital. Sebastián, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como tú bien decís, una etapa nueva, difícil porque tampoco no tengo mucha experiencia en el tema, pero bueno, después de haber pasado 5 años como presidente de la asociación y 5 años casi de haber abandonado el cargo de presidente, es un desafío lindo y con ganas de hacer cosas, ¿no? Vamos a ponerle un punto inicial a la conversación con hechos bien recientes y un poquito de pasado también. Exteriores. Hace 3 semanas, cuando Luis Lacalle Pou encabezó el encuentro veraniego de su sector en La Paloma, la agrupación del precandidato nacionalista presentó la incorporación de Sebastián Bauzá. Dentista, empresario y ex dirigente de Bella Vista y la Asociación Uruguaya de Fútbol, Bauzá estuvo durante años en los planes de Lacalle Pou, que antes le había ofrecido la postulación a la Intendencia de Montevideo, finalmente aceptada por Álvaro Garcés. Entonces comenzaba 2015. Apenas se cumplía un año de la salida de Bauzá de la presidencia de la AUF. Una crisis de seguridad de las canchas fue el escenario adecuado para que una coincidencia circunstancial entre un grupo de clubes menores cercanos a Francisco Casal y Nacional dejara el Consejo Ejecutivo sin respaldo político. La inviabilidad se profundizó con la falta de apoyo del gobierno de José Mujica. Los meses siguientes fueron duros. El FIFA Gate desencadenó la extradición de Eugenio Figueredo, quien acusó a Bauzá de ser parte de una red de corrupción de la que participó la mayoría de los presidentes de las asociaciones de los demás países sudamericanos. Pasaron cerca de 2 años para que la Fiscalía desestimara la acusación. Para probar su inocencia, el expresidente de Bella Vista tuvo que demostrar que su esposa no había recibido un depósito que, curiosamente, figuraba en el sistema de un banco privado que resultó sancionado por el Banco Central. Ese pareció ser el último obstáculo en un camino hacia la vida política que por ahora no presenta pistas con respecto a candidaturas o cargos más allá del apoyo a Lacalle Pou. Bauzá, vamos a empezar por lo último, ¿no? Por el tema político, para luego profundizar en temas deportivos que siempre son interesantes para la gente también. ¿Cómo es que se vinculó al Partido Nacional? Bueno, creo que en el resumen está un poco la historia. Hace 5 años, cuando dejé la presidencia de la asociación, 31 de marzo del 2014, comenzaba el Partido de la Concertación y ahí, por medio de Javier García, que yo tenía relación con él, Luis Lacalle, comenzamos a hablar y bueno, me propone ser el candidato por el Partido Nacional como candidato a la Intendencia. La verdad que lo estuve pensando un tiempo, primero por un motivo familiar. Hacía 5 años que estaba de presidente de la asociación, primero siendo presidente de Bellavista, después integrando diferentes órganos de la asociación. Después un tema empresarial, tengo una empresa que tengo casi más de 90 personas que trabajan a mi cargo, que en esas épocas la asociación, gracias a la gente que me acompaña, lo pude llevar, pero bueno, también había un momento que había que hacer una pausa y dedicarse más a la empresa. Y por otro lado, un poco por la salida misma de la asociación, con todo el conflicto, como bien dice el informe, respecto al tema de seguridad. Creo que ahí hubo un manejo incorrecto de lo que después se demostró que ni las cámaras de televisión de seguridad se podían poner de un día para el otro como me la pidieron, ni votar el código de disciplina iba a ser tan fácil porque los clubes no querían votar, y la policía iba a volver a las 48 horas que yo renuncié. Entonces, tampoco no me parecía el momento porque no quería utilizar la experiencia que yo había pasado en el fútbol como para presentarme en la política. Preferí tomarme mi tiempo. Y bueno, también el informe habla de esos 2 años difíciles que pasaron, que fueron de los años más tristes, tanto en lo personal como en lo familiar, ¿no? Por mi señora, por mis hijas. Y bueno, se aclaró todo y hasta hace un año en un juicio en Estados Unidos donde de alguna manera terminaron los procesamientos de todos los expresidentes, se aclara hasta en audios cuál fue mi posición, que de alguna manera me reconforta
más que nada por un tema del apellido y la familia, ¿no? Claro, de alguna manera ya respondió parte de lo que le voy a preguntar ahora, pero de respecto a qué es lo que ha cambiado ahora, pero ¿cómo se siente en condiciones ahora de aceptar este ofrecimiento y de ingresar de lleno a la actividad política? Porque, digo, por lo menos por ahora, en principio de asesor, pero quién sabe qué. Sí, la verdad que en el último año, gracias a algunos amigos, me acercaron a trabajar en Edu 21, que por lo menos me sirvió muchísimo para ver una realidad respecto a la educación en Uruguay, lo que se puede hacer, donde hay sinceramente profesionales de todos los partidos políticos, mirando los problemas, llevando un proyecto adelante, que estuve trabajando con ellos y me di cuenta que, bueno, que tenía tal vez algún área que podía trabajar. A diferencia a lo mejor de muchos políticos, vengo diferente porque vengo de una empresa y como te explicaba, por el momento es difícil asumir a lo mejor alguna responsabilidad para el futuro. El tiempo lo verá, falta mucho. Cuando me dice, ¿estás en campaña política? Mirá, por supuesto que las entrevistas que me piden voy porque siempre he ido a todas y si puedo ayudar, pero a ver, para mí la política está dentro del instrumento que podemos ayudar a vivir mejor los uruguayos, sin rencores, respetando las ideas de los demás, no pensando que todo lo que se hizo antes está mal, ni que cada uno es dueño de la verdad. Pero tiene que haber diálogos, para mí pasaron cosas muy tristes en estos años para el país, que hay que cambiarlas y bueno, en eso estaremos, ¿no? Antes de meternos en tu visión política del país, como Blanco, ¿tenés en términos de tu historia como militante o votante más apego por alguna de las corrientes históricas, el herrerismo, el wilsonismo? ¿Cuáles son tus referentes? Mirá, yo siempre digo que mis dos antecedentes de actos políticos, ¿sí?, antes de lo que vimos recién, fue cuando fui al Obelisco, el famoso no a la que era la dictadura, y después cuando llegó Wilson Ferreira, que para mí era el líder del Partido Nacional, que no lo pude votar en aquel momento porque, bueno, lo metieron preso. Claro. Y a partir de ahí, ojo, siempre voté el Partido Nacional, mi familia, mi madre siempre fue del Partido Nacional, mi padre no, votaba indistintamente, pero como yo digo, nunca tuve en el termo una calcamonía de Aparicio Saravia, claro, ni en el auto, ni nada. Sí simpatizo con con los lineamientos generales del Partido Nacional y cuando con Luis Lacalle empecé a trabajar directamente con el equipo técnico que tiene y la verdad que me sentí muy cómodo tanto con Asunción Arbeleche, con Pablo Bartol, con Pablo da Silveira, gente que de alguna manera también no viene de una campaña política, sino son técnicos que desde que perdieron el balotaje pasado siguieron trabajando, proponiendo ideas y bueno, en esa etapa estamos, ¿no? En el acto de la Paloma que vimos recién, que ya es un acto tradicional, que este año aparte tuvo una connotación distinta por ser año electoral, te tocó tomar el micrófono y los medios toman algunas frases. Por ejemplo, dijiste que en este gobierno hay cosas buenas que hay que valorar, pero también, como lo decías en la anteúltima respuesta, pasaron cosas que no te han gustado. ¿Cómo podés definir lo que sentís con respecto a los últimos 5 años del país o el gobierno en curso, en todo caso? A ver, lamentablemente, hoy por hoy, y uno que maneja una empresa y integra la Cámara de Comercio y está en contacto diario con comercios, panaderías, confiterías, carnicerías, fábricas de pasta, lamentablemente cada cámara se va achicando porque van cerrando empresas. El costo que tienen las empresas hoy por hoy para abrir es muy complicado, cada vez arriba del escritorio todos los días te van llegando currículum y gente que está buscando trabajo. La desocupación es algo que ya hoy por hoy lo reconoce el PIT-CNT, lo reconoce el mismo gobierno. Cada vez se va a agarrar más por un costo en dólares. Uruguay es muy caro, ¿verdad? Y se vio en esta crisis que tuvimos con Argentina que lamentablemente la falta de llegados argentinos a todos los que vendemos para el turismo nos ha pegado muy duro. Ya cada vez es mayor la lista de gente que manda seguro de paro. Y pasa por un costo del Estado muy alto que, bueno, lamentablemente todo lo que fue la gestión de ANCAP, lo que pasó con la regasificadora, con Pluna, con la ASA del Uruguay, ha dejado una deuda muy grande al Estado, que la estamos pagando. Es decir, acá el combustible en toda América ha bajado y nosotros seguimos pagando el combustible más caro. Y eso lo vemos cualquier ciudadano y también los que tenemos empresa, que necesitamos manejar hornos, que necesitamos manejar camiones para transportar. Tenemos un costo altísimo y creo que eso es un gran error y fuera del tema penal que ha llevado la justicia, creo que también hay cosas que no se investigaron y creo que
yo siempre lo sufrí personalmente, el tema de la transparencia, las cosas tienen que ser claras, se tiene que demostrar porque, a ver, si uno cuida la plata de uno y la plata de una empresa, yo tuve la responsabilidad de cuidar la plata de la asociación, que es muy difícil porque hay clubes que la necesitan para vivir diariamente, la plata del Estado hay que actuar con mucha honestidad para demostrar que, bueno, uno se podrá equivocar, pero los números tienen que ser bien claros y las comisiones tienen que funcionar para demostrar que se ha actuado por lo menos en buena fe. ¿Y qué valorás? Porque decías que había cosas que valorabas. Siempre lo digo, tuve la suerte de trabajar con la Secretaría Nacional de Deporte muy cerca, el proyecto Gol al Futuro, que es un proyecto que fue llevado adelante por Tabaré Vázquez en el primer gobierno, en la cual, para explicarlo corto, el gobierno le daba a los clubes de fútbol tanto una asistencia de médicos, le daba una bandeja de alimentos, le daba ropa, le daba la posibilidad que los chicos consultaran por cardiólogos, exámenes de todo tipo, y la obligación que tenían los clubes era que los chicos tenían que estudiar. Y pucha, si es algo importante, más cuando uno está en el tema de educación, es un gran debe que creo que ha pasado en este gobierno, es que la educación la hemos perdido. Gente muy valiosa que hoy por hoy está en el EDU21, se ha ido porque, bueno, no lo han dejado trabajar y llevar adelante sus ideas, ¿no? Sabemos que ha tenido ofrecimientos de distintos sectores, no solo de la calle Pou, no sé si de distintos partidos también, pero ¿por qué la calle Pou? Le pregunto, pero también vinculándolo a su actividad, a lo que mencionaba de la actividad empresarial, ¿no? Es decir, ¿de qué manera la visión o la propuesta de la calle Pou puede, digamos, revertir eso que usted está diciendo como un aspecto negativo, tanto a nivel de la educación que lo menciona, como también a nivel de los, bueno, de lo que están padeciendo, digamos, los empresarios? A ver, yo creo que el primer acercamiento con Luis Lacalle fue el tema de la educación. Él está convencido que hay que llevar adelante el proyecto EDU21. Y yo le decía, fuera, ojalá, por supuesto, gane el Partido Nacional y gane Luis Lacalle, pero gane quien gane, habría que tener un acuerdo para mantener ese proyecto más de un periodo, ¿no? Porque las cosas que de alguna manera sabemos que están bien y que los partidos políticos están de acuerdo, hay que mantenerla. Para compararlo muchas veces con lo que es el fútbol, el proyecto de selecciones, pasaron 5 ejecutivos y el proyecto de selección del maestro todavía se mantuvo. Ojalá en estos temas grandes como es educación se pueda también llevar adelante. Respecto a lo que es a nivel de empresa, está bien claro, ¿no? Digo que no se puede prometer que ni van a bajar impuestos ni nada, pero hay que tener una administración muy cuidadosa, por lo tanto hay que tratar de bajar costos fijos como puede ser el combustible, como puede ser la energía, pero lo primero va a ser ajustar el déficit fiscal. Creo que va a haber que hacer algún achique en el Estado, controlar los gastos que lamentablemente, y por la información que tenemos, hay déficits en diferentes entes que por una buena administración que ha pasado. ¿Y los consejos de salario se mantendrían? Sí, ¿Cómo por está la supuesto. negociación? Sí, por supuesto. Yo he concurrido a los consejos de salario y es el medio que hay que tener porque me parece el más justo, ¿no? Pensando en otras cuestiones y empezando a unir política con fútbol. Gente de todos los pelos políticos, podríamos decir, es decir, con experiencia partidaria, que ha pasado en distintos momentos por clubes o la AUF, por ejemplo Pedro Bordaberry, hoy al frente de una comisión interventora, Colorado, y Juan Castillo, expresidente de Rampla, comunista, frente amplista, han dicho casi que con las mismas palabras, fíjese usted qué coincidencia. En la política se ven cosas que no gustan, pero como las que se ven en el fútbol, no hay ninguna. ¿Comparte ese diagnóstico, aunque usted todavía es muy nuevo en la política? No, sí. A ver, mi experiencia en el fútbol, empecé de abajo, porque empecé delegado de Bellavista. Mi padre fue 25 años presidente de Bellavista, hice toda la carrera hasta que llegué a presidente. Después fui delegado de la AUF, integré diferentes comisiones y bueno, llegué a ser presidente de la asociación. Conozco bastante la interna de la asociación. Yo siempre digo que es muy difícil administrar pasiones. El gran tema es el problema económico que existe en el fútbol, que hoy por hoy hay un duelo muy grande de empresas que por medio de los derechos de televisión están enfrentados y han dejado la asociación en el medio, ¿no? Y muchas veces los dirigentes de fútbol, por compromisos que tienen con diferentes empresas, toman decisiones no pensando en el futuro del fútbol, sino pensando que el domingo puedan jugar por el caos y la crisis que hay. Nosotros hemos tratado en su momento de
de traer a chilenos donde manejaban el cable de televisión para ser una oportunidad de cambio. Vino hasta gente de la FIFA para votar el famoso estatuto que hoy por hoy la Comisión Normalizadora fue votada por eso y bueno, se terminó votando con una crisis muy grande. Creo que a veces la grieta es mayor en la asociación. Y la verdad, uno puede perdonar pero no olvidar, ¿no? Ha pasado momentos muy complicados también, un poco porque como han respondido cientos de dirigentes, cuando quisimos votar el Código de Disciplina de la FIFA, que era fundamental, un poco porque en aquel momento lo pedía el presidente de la República para que volviera la policía, y por otro lado yo estaba convencido que teníamos que volver a la responsabilidad objetiva, había clubes que no dejaban entrar a las instituciones para no tener quórum para votar. Eso creo que es una traición grande porque por lo menos la posibilidad de debatirlo dentro de una asamblea, ¿no? Digo, de dialogarlo y ver si no era mejor para el fútbol, que al final tuvieron que votarlo, porque si no el fútbol no volvía, ¿no? Ahora, esas debilidades que uno puede asociar a que el Uruguay es muy chiquito, los clubes precisan plata y entonces los poderes económicos pueden hacer que la gente se desvíe, sin embargo también se exhibieron en la cancha grande, en FIFA y en Conmebol. Fuiste el único presidente de Sudamérica de una asociación que no recibió esos pagos, esas coimas que terminaron con una cantidad de gente presa por debajo de Blatter y los más notorios. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es decir, tiene que ver con el perfil de la dirigencia, con aquello en lo que se ha ido transformando el fútbol, que hace que cierta gente, no la más indicada o la más transparente, termine quedándose con los cargos. A ver, uno que nació dentro del fútbol, se crió, digo, por supuesto que eran otras realidades, ¿no? Digo, los clubes tenían un presupuesto más chico, era más difícil manejar, después, a partir de que entra el mundo de la televisión, te das cuenta que cambia totalmente. Hoy por hoy la información que te llega, que en todos los países del mundo están haciendo un llamado de precios, están apareciendo empresas nuevas para comprar los derechos, porque el fútbol pasa por un negocio de la televisión, 100%, y ojo, está bien. Lo que hay que tratar que entre los mayores ingresos posibles a los clubes y las asociaciones, y que no queden en el camino ni de representantes ni dirigentes, que es lo que ha pasado en los últimos años en la Conmebol y la FIFA, que tan mal le ha hecho a la imagen del fútbol, ¿no? Va a ser muy difícil de cambiar. Hoy leía la línea de crédito de estos famosos $200.000 que puede haber a las instituciones para que comience el campeonato, siempre pasó. Creo que habría que votar primero el famoso fair play económico para saber cómo lo van a devolver, porque agarrar el dinero y después dejar una deuda más, si contratan jugadores que no pueden después devolver el dinero y entre 3 meses va a pasar lo mismo, no es la solución. Entonces, mi idea es que hay demasiados equipos profesionales y hay poco fútbol amateur. La pirámide está cambiada, acá tendríamos que tener menores equipos profesionales y ser más profesionales de los jugadores, los jueces y los técnicos y los dirigentes también. Y tener una base de fútbol amateur mayor, porque el deporte y el fútbol en este país importa mucho y como siempre ha dicho el maestro Tavares, las divisiones formativas no las podemos perder. La organización de fútbol infantil es la gran maravilla que tiene el fútbol y gracias a ello tenemos el éxito que hemos tenido en el proyecto de selección. Así que esas cosas hay que mantenerlas y mejorarlas, pero bueno, creo que hay que ponerle cabeza para tratar de cambiar esta realidad del fútbol, ¿no? Pregunta corta, respuesta corta. ¿A qué, digamos, hoy hay un proceso en la FIFA y en la Conmebol? El que sabe de fútbol es Martín, no voy a aclararlo. Pero hay todo un proceso de volver a ser transparente, ¿no? Digo, después de todos los casos de corrupción que me imagino que se deben seguir investigando. ¿Es creíble este proceso que es de limpieza y de poner en limpio todo? A ver, respuesta corta y dejo de alguna manera dos preguntas también, ¿no? Digo, por un lado la transparencia del dinero se tiene que dar porque por hoy los negocios y la plata que entra se sabe, ya las famosas valijas no tienen que pasar más. Y por otro lado me planteo, ¿y se va a hacer el Mundial en Qatar, en un país donde una superficie es más chica que Tacuarembó, donde el estadio, donde la apertura y la clausura no se sabe porque todavía no se hizo, y ese manto de duda que hubo cuando se eligió a Rusia y a Qatar, y después pasó lo que pasó? No sé si no era el momento de haberlo también, hacer una nueva llamado, va a ser un buen Mundial como para decir, comencemos de nuevo, ¿no? Ahora pensaba recién, a propósito de las cuestiones de la transparencia que planteaba Pilar y antes nosotros, ¿cómo es estar en un ámbito en el que intentan comprar a todos y ser el que sistemáticamente dice que no? Y convivir con eso, con las miradas, con el que sutilmente te cuestiona, con la presión que supongo que tuviste cuando estabas en Conmebol y se movía toda esa plata.
Mirá, a ver, tanto en la Conmebol como en la asociación, el ejecutivo que yo presidía actuamos igual, tratando de que ingrese más dinero a los clubes y más dinero a las asociaciones. Mi salida de la asociación tuvo mucho que ver con eso, porque nosotros queríamos antes de ir al Mundial de Brasil hacer una licitación y un llamado de precios porque estábamos segundo en el ranking FIFA, habíamos salido cuarto en el Mundial de Sudáfrica, éramos campeón de América, pensábamos que era el momento de vender los derechos con una gran licitación. En la Conmebol fuimos iguales, cuando querían renovar no estábamos de acuerdo, había una propuesta de una empresa uruguaya que estaba pagando más, por lo tanto la renovación no estábamos de acuerdo y lo dejamos bien claro en acta que había que hacer un llamado de precio y bueno, perdí 9-1 todas las veces que lo planteé. Pero bueno, por lo menos actuando transparente y llegando tanto a la asociación como llegando a la Conmebol de la misma forma, ¿no? Y tratando de mejorar el fútbol uruguayo y el fútbol sudamericano también. Hoy por hoy lo que se está pagando en tanto la Copa Libertadores Sudamericana ha crecido muchísimo gracias a los nuevos contratos y a toda esa pelea que se hizo en ese momento, ¿no? La historia en el fútbol es muy cambiante. Vos dejás la AUF y después estalla el FIFA Gate y Figueiredo, que parecía estar peleado con Casares, en un momento tratando de salvar su pellejo, empieza a acusarte, terminás teniendo que comparecer en fiscalía y en un momento aparece, como decíamos en la presentación, un depósito en la cuenta de tu señora que ustedes nunca habían recibido. ¿Qué pensás que pasó ahí? ¿Accionaste en algún momento contra el banco, que tengo entendido fue sancionado por el Banco Central? ¿Qué conclusión o qué sensación te dejó todo eso ya aclarado? Que en vez de un error, para mí fue un horror, y que fueron 72 horas las peores que pasé, porque bueno, cuando yo tenía que aclarar, mi abogado me dice, mirá, aparece esto, le digo, esto no es mi señora, no tiene nada que ver, y bueno, tuvimos que movernos para ir a la fiscalía a demostrar que el nombre de mi señora es otro, que nunca hizo esos depósitos y no sé de dónde vinieron, y después el reconocimiento del banco está, pero el dolor a nivel personal, porque aparte hacía tiempo, como tú bien decías, querían salpicar mi nombre y bueno, a veces en el fútbol uno ha ganado enemigos por haber actuado de la manera que actuamos. Por suerte se terminó y creo que se terminó de la mejor manera, no solamente archivando la causa, sino demostrando que no tenía nada que ver ese depósito de mi señora y después en Estados Unidos en un juicio en la cual aparecen audios que aclara perfectamente cuál fue mi actuación. De alguna manera me reconforta haber terminado así la historia. Bueno, estamos llegando al final, Sebastián. Gracias por este rato para Informe Capital. No, gracias a usted por la invitación. Hasta la próxima. Gracias.